Siguiendo adelante, podemos encontrar entonces, en primer lugar, a San Basilio. A San Basilio, que es uno de los padres de la Iglesia fundamentales que van a tratar de aterrizar todos estos problemas. En primer lugar, va a tocar el tema de la divinidad de Cristo, por supuesto, ¿no? Que es lo más importante. Toda la controversia arriana sigue en boga en aquel momento, y entonces, evidentemente, va a tratar San Basilio de dar a conocer esto, ¿no? De conocerlos. Y va a hablar precisamente de que el Padre y el Hijo son de una misma sustancia, no son de dos sustancias. Y quizás una de las obras más importantes en medio de esta controversia trinitaria es precisamente el tema de la controversia, ¿verdad?, contra Eunomio. Él escribe una obra llamada así, contra Eunomio. Y en este libro, precisamente en esta obra formada por 5 libros, va él refutando precisamente las posturas arrianas de aquel momento, ¿no? Las posturas arrianas de aquella situación. Y con eso precisamente podemos ver nosotros los diferentes elementos en los que San Basilio va a tratar de explicar precisamente el tema de la divinidad, que, retomando las cosas que ya había dicho San Atanasio, solamente las va a reforzar con su propia reflexión San Basilio de manera muy particular. Entonces, ahí en la hoja que yo les di, ¿verdad?, en su antología de textos, tenemos a San Basilio de Cesarea, y vamos a ver precisamente los siguientes temas, ¿no? Entonces vamos a leer los textos de Contra Eunomio. Ahí, ¿verdad? El segundo texto que tenemos en sus hojas dice Contra Eunomio, libro 2, del parágrafo 2 al 3, y dice así: ¿Qué santos han definido que Cristo sea generado y sea criatura? ¿Qué expresiones escriturísticas dan prueba de ello? En efecto, si se basaran en la expresión de Pedro registrada en los Hechos de los Apóstoles, donde él dice: toda casa de Israel sepa que Jesús, que ustedes han crucificado, que Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Después de haber anunciado lo que han demostrado, que el Hijo es llamado por los santos criatura, otorga un testimonio que se refiere a Dios Padre, sobre el hecho que lo ha creado. El día del juicio tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa, con las innovaciones de los argumentos, así de importantes no será respondida sin dar cuenta de ello. Aquí o se habla de la sustancia misma de Dios palabra, el Logos, que en el principio estaba junto a Dios y que posteriormente se habla claramente que se ha anonadado tomando la forma de siervo. Eunomio transfiere la palabra lo creado a la generación originaria del unigénito, y no lo turba ni siquiera el hecho de la expresión Señor. No es el nombre de la sustancia, sino del poder, de modo que al decir Dios lo ha creado Señor y Cristo, habla de su autoridad y de su poder sobre todas las cosas, que le ha sido concedido por el Padre, y no es el relato de su devenir en el ser. Entonces, este texto, ¿verdad?, que está citando aquí Basilio, ¿verdad?, trata de hablar de algo muy importante, ¿no? Una de las citas que estaban en controversia en aquel momento, que era Hechos 2:36, ¿no? Toda casa de Israel sepa que Jesús, el que ustedes han crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Lo han constituido. Lo han constituido, los arrianos lo traducían como lo ha creado. Obviamente, si decían que el Hijo era una criatura, pues evidentemente lo que estaba diciendo aquí San Basilio, perdón, a Eunomio, ¿verdad?, este arriano, trataba de dar en cuenta precisamente que Cristo era una criatura. Entonces, el San Basilio va a explicar precisamente la interpretación más adecuada que debe de tener este pasaje, ¿verdad? Y entonces dice, sí, ahí dice que Dios lo ha constituido, ¿verdad? Lo ha constituido Señor y Cristo, ¿no? Y entonces dice, a ver, vamos a tratar de entender bien esto. Dice el texto: después de haber anunciado que han demostrado que el Hijo es llamado por los santos criatura, otorga un testimonio que refiere a Dios Padre sobre el hecho de lo que ha creado. El día del juicio tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa, ¿no? Del arrianismo se refiere aquí, ¿no? Con las innovaciones de los argumentos así de importantes. Aquí o se habla de la sustancia misma de Dios palabra, ¿no?, el Logos, que en el principio estaba junto a Dios y que posteriormente se habla claramente de que se ha anonadado tomando la forma de siervo. Eunomio transfiere la palabra lo ha creado a la generación originaria del unigénito, y no lo turba ni siquiera el hecho de la expresión Señor. Entonces,
dice San Basilio, ¿verdad? Esto dice que lo ha constituido, lo ha creado. Dice, pero no se refiere a que lo haya creado. Está hablando sobre todo de que el Logos, el Hijo de Dios que se ha encarnado, ¿verdad? Como dice él, ¿no? Que se hizo, que tomó la forma de siervo, ha sido elevado, ¿verdad? Y ha sido constituido Señor y Cristo. Y entonces aquí la palabra clave es Señor, porque dice, si lo ha constituido Señor, ¿qué quiere decir que lo constituya Señor? Que lo constituye Señor quiere decir algo muy importante, que lo constituye Dios. Por eso dice que no se da cuenta de la expresión Señor. No habla que habla, por lo tanto, de su divinidad. Entonces, no quiere decir que lo constituya Señor en el sentido de que es una criatura, al contrario. Lo que está tratando de hacer ver precisamente San Basilio es que en el Hecho de los Apóstoles trata de marcar fundamentalmente la clave de todo, que Cristo es verdaderamente Señor, que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Eso es lo que está tratando de decir San Basilio aquí en este texto, ¿no? Y entonces verdaderamente es Señor, no es solamente una criatura, sino que es Señor, reafirma, ¿no? Y luego en el segundo párrafo, ¿verdad? En el segundo texto, ¿verdad? Viene todavía con mayor fuerza, ¿verdad? Y dice, se entiende la comunión de sustancia entre el Padre y el Hijo, ¿no? Se entiende la comunión de sustancia considerándola como el principio del ser, único e igual para ambos. Y si pensamos hipotéticamente que el sustrato del Padre es luz, se reconoce que la luz es también la sustancia del unigénito, y que cualquiera que sea el principio del ser, admitido por el Padre, lo mismo se acepta también al Hijo, se entiende por tanto la comunión de substancia. La aceptamos y diremos que es nuestra doctrina. Entonces aquí San Basilio empieza a hablar de algo muy importante, ¿no? La comunión de substancia. La comunión de substancia que es algo fundamental, ¿no? Que es algo primordial en todo este tipo de controversias, porque la comunión de sustancias quiere decir que entonces el Padre y el Hijo están participando de una misma substancia, están participando de una misma realidad, que es algo fundamental en todo esto, ¿no? Participan de una misma sustancia, una participación. Entonces, de alguna manera está aquí con la expresión comunión de sustancia, reafirmando la expresión de homoousios, de consustancial, que había marcado ya el Concilio de Nicea. Está entonces reinterpretando de cierta manera el concepto de homoousios, está tratando de reafirmarlo, ¿verdad? Hablando ahora de una comunión de sustancias. Quiere decir que entre el Padre y el Hijo debe haber una reciprocidad, ¿no? De consubstancialidad. La sustancia aquí asume, por lo tanto, la característica de esencia que participan el Padre y el Hijo, que le permiten precisamente dar sentido a la vida del Padre, ¿no? Le va dando esta realidad. Entonces, de manera sencilla, de manera gráfica, vamos a ver entonces un pequeño esbozo, un pequeño esquema, ¿verdad? Para poder como reafirmar esta idea de la divinidad del Hijo, como lo va marcando precisamente San Basilio. Tenemos aquí entonces este pequeño esquema, ¿verdad? Tenemos al Padre y al Hijo. Y dice San Basilio que el Padre y el Hijo participan en comunión de la misma sustancia. Quiere decir que la sustancia del Padre es la misma que la sustancia del Hijo. Por eso dice San Basilio, tienen una comunión de sustancia como el principio del ser único e igual para ambos. Es decir, la sustancia del Padre y del Hijo es la misma. Forman un único Dios. No son dos dioses distintos, no son dos dioses diferentes, al contrario, es un solo Dios. Entonces, la sustancia que tenemos del Padre es la misma que la del Hijo, porque es una misma sustancia, los dos son una misma sustancia, no son dos sustancias diferentes, no son sustancias artificiales, es una misma sustancia. Y esta sustancia entonces se está participando por comunión, hay una comunión de sustancia, que es lo más importante aquí, ¿no? Están participando de la misma sustancia, están participando de la misma realidad. No son dos dioses, ¿no? Por eso dice único e igual para ambos. Porque si fueran dos sustancias distintas, pues entonces sí, o serían dos dioses, o sería un dios y una criatura, como decía Arrio. No, es una sola sustancia, no son dos diferentes. Y entonces dice, si pensamos hipotéticamente que el sustrato del Padre es luz, ¿verdad? Si pensamos que el sustrato del Padre es luz, ¿verdad? Y entonces aquí cuando habla de luz, ¿verdad? Está refiriéndose precisamente al Concilio de Nicea, porque el Concilio de Nicea ya hablaba de la expresión, ¿no? Luz de luz, ¿verdad? Decía claramente eso. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Está hablando aquí de la luz. Cuando habla aquí de luz, el mismo Basilio, ¿verdad? En la carta 361, en la carta 361,
él mismo dice, ¿qué tipo de luz se refiere aquí? Cuando hablamos que el Padre es luz, ¿a qué se refiere? Y él dice, cuando hablamos de luz, se refiere a una luz inteligible, a una luz eterna, ingenerada, ¿no? Por lo tanto, está hablando aquí de una luz distinta, ¿no? No habla de la luz de un foco, del fuego o algo así, no, no. La luz se refiere a una luz inteligible, eterna, ¿no? En el sentido de que el Padre es luz porque el Padre ilumina, ¿no? El Padre no permite tiniebla, no permite oscuridad. El Padre siempre brilla, ¿no? Porque es capaz de dar conocimiento, es capaz de hacer claras las cosas, es capaz de iluminar todo. Entonces, es una luz distinta porque es una luz que pertenece a la sustancia divina, y por lo tanto es algo inteligible. Y esta luz del Padre participa el Hijo, ¿no? Porque participa el Hijo. Si los dos forman una sola sustancia, ¿verdad? Si el Padre y el Hijo forman una sola sustancia y el Padre tiene una luz, entonces obviamente la luz del Hijo es la misma, ¿no? No es que la luz del Hijo sea distinto, ¿no? Participa de la misma luz. Están encerrados en la misma luz, por decirlo, ¿no? Entonces, si hay un brillo, ¿verdad? Vamos a poner aquí la idea, ¿no? De un brillo, ¿no? Un foco para que ustedes me entiendan, ¿no? Aquí está un foco, este es un foco, ¿no? Y entonces, si la luz brilla, ¿verdad? El Padre que está aquí con esta luz brilla, el Hijo está aquí y el Padre están en la misma luz. Por lo tanto, la misma luz está brillando. No es que el Hijo tenga una luz distinta. Este Hijo participa de la luz, por eso el credo decía luz de luz, porque están en la misma luz, pertenecen a la misma sustancia de luz, por así decirlo, ¿no? Y entonces participan de la misma realidad. No son dos cosas distintas, no son dos cosas absurdas, al contrario, participan de la misma luz. Por eso dice entonces el texto de Basilio, ¿no? Dice, si pensamos hipotéticamente que el sustrato del Padre es luz, se reconoce que la luz es también la sustancia del unigénito. Por eso el credo dice luz de luz, porque tanto el Padre como el Hijo son de la misma luz, participan de la misma luz. No son dos cosas distintas, sino participan de la misma luz. El Padre, si la sustancia del Padre fuera la luz, el Hijo también sería luz, porque participa de esa misma realidad, de esa misma eternidad, de esa misma inteligibilidad, de esa misma situación ingenerada, eterna, vaya, ¿no? Porque el Hijo pertenece a la misma sustancia del Padre, ¿no? A eso se referiría fundamentalmente, ¿no? Entonces dice él, si el Padre, la sustancia del Padre fuera la luz, hipotéticamente hablando, se reconoce que la luz es también la sustancia del unigénito y que cualquiera que sea el principio del ser admitido por el Padre, lo mismo se adapta también para el Hijo. O sea, de tal manera que se entiende, por tanto, la comunión de sustancia y la aceptamos y diremos que es nuestra doctrina. La comunión de sustancia, ¿no? Lo que ahorita decíamos, una comunión de sustancia. Esta es la palabra clave aquí, ¿no? Es la expresión fuerte, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque con esta expresión comunión de sustancia está hablando entonces de que equivale a lo consustancial, ¿no? Está cambiando la palabra consustancial por comunión de sustancia, pero tiene la misma fuerza, ¿no? De decir que efectivamente el Padre y el Hijo participan de una misma sustancia, participan de una misma realidad. Hay una unidad de sustancias entre los dos con todo y sus propiedades. Y por lo tanto quiere decir que si el Padre y el Hijo participan de la misma sustancia, no hay derivaciones, no hay particiones, ¿verdad? No es que la sustancia del Padre se partió, ¿no? O así como una luz no se puede partir, ¿no? Pertenece a la misma realidad, ¿no? Entonces no hay ninguna derivación, no hay ninguna partición, sino que participan totalmente de la misma sustancia, de la misma situación, ¿verdad? De la misma esencia los dos. Y con eso entonces se puede ver que entonces Basilio vuelve a reafirmar la idea, ¿verdad?, de la divinidad del Hijo, pero ahora con esta expresión comunión de sustancia, que es algo muy importante. Podemos apreciar que entonces con el término comunión de sustancias, San Basilio va a reafirmar ya la consustancialidad entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo participan de la misma sustancia, por lo tanto están al mismo nivel, como ya lo había dicho Atanasio o incluso lo había afirmado Hilario de Poitiers, pero se van colocando dentro de la misma realidad. Padre e Hijo son de la misma sustancia, participan los dos de la misma divinidad. Ya no debe de haber duda en esto. Entonces, ni el Hijo es una criatura, porque participa de la misma sustancia, por lo tanto, verdaderamente es Dios. No hay una división al interior de la sustancia divina. Padre e Hijo forman parte de una misma realidad, forman parte de la divinidad. No hay otra situación más que aclarar aquí.